Buenas noches, bienvenidas, bienvenidas, me parece que sí son solo mujeres, a esta sesión, segunda sesión de desarrollo psicológico del adolescente. Hoy, 1 de marzo, ya iniciando mes, vamos a iniciar también la segunda sesión. En lo que voy compartiendo pantalla, quiero darles la información de la nueva actividad que tenemos para ustedes. Saben que cada cuatrimestre nos gusta pues realizar alguna actividad que les pueda ser de utilidad para desarrollar diferentes habilidades. En esta ocasión, eh, evidentemente les pasaremos la información ya más puntual, pero se va a realizar un conversatorio con todas las alumnas de Haller. El tema es educación post pandemia. Es un conversatorio tipo debate donde pueden expresar sus puntos de vista, investigación que puedan hacer, conocimiento que tengan, experiencias que tengan sobre esta educación post pandemia. Todavía no terminamos como tal este periodo de pandemia, sin embargo, bueno, según nuestras autoridades, pues ya están bajando los casos y pues al parecer estamos por salir. No significa que ya el día que digan que se acabó la pandemia va y cubrebocas y va y medidas de sanidad. Por el contrario, es mantenerlas. Ya estamos aprendiendo a vivir de esa manera, pues mantenerlo lo más posible, pero ya sin tantos casos. Entonces, vamos a ver este tema en un conversatorio. Va a ser pues ya pues por las últimas clases y será parte de su proyecto final. Entonces, pues nada más es un adelanto para que ustedes se vayan preparando. Bienvenidas a esta sesión, Desarrollo Psicológico del Adolescente. La sesión anterior quedó pendiente ver este video, por eso en este día quiero comenzar con él. Van a ser dos videos, uno de David, especialista, David Bueno, así se apellida, que es biólogo y genetista y nos habla precisamente cómo funciona el cerebro de un adolescente. En la sesión pasada veíamos también la parte biológica, veíamos la parte de la serotonina, otros dos elementos neurológicos que nos ayudan a mantenernos alertas, alegres, que buscamos recompensas. Entonces, él nos va a explicar un poquito el resumen de lo que veíamos en la sesión pasada. Vamos a escucharlo. Muchas veces no terminamos de entender aquello que explicamos hasta que no lo explicamos. Y eso es porque forzamos el cerebro a dar un paso más. Hola, soy Gladys y soy madre de 3 niños adolescentes. Y yo a veces no los entiendo. No nos comunicamos bien. Parece que hablan otro idioma diferente del mío. ¿Cómo funciona el cerebro de un adolescente? Mira, te comprendo muy bien. Yo soy padre de 2 niños adolescentes, así que y tampoco no los entiendo muchas veces. Te cuento, es una época de cambio radical. Pasan de ser niños y depender de sus padres para todo, a ser jóvenes, adultos, que van a hacer la vida por su propia cuenta. Eso es un proceso de maduración impresionante para el cerebro. Es una época que se produce lo que se llama el podado neuronal. Como un árbol que podas las ramas que sobran, pues el cerebro analiza todas aquellas conexiones que no usa, las elimina. ¿Para qué tenerlas si no las usa? Entonces es una época importante de que sigan trabajando con el cerebro para que las mantengan, cuantas más mejor. ¿Vale? Sí. Claro, este podado significa que a veces algunas actitudes que tenían de niños de repente desaparecen. Y hasta que no construyen una nueva conexión, parece que estén desorientados. No lo parece. Están desorientados, pero es que no hay la conexión, no la encuentran porque no existe. Tienen que hacerla de nuevo. Es la época en que madura la capacidad de raciocinio, madura el control emocional. Claro, y alguien dirá,
control emocional y adolescentes como que no casan mucho, ¿no? No. El descontrol emocional que muestran señala, indica que están madurando emocionalmente. Ahora, ¿cómo madura el cerebro? Madura por ensayo y error. Ante cualquier circunstancia, ensayan una respuesta emocional que funciona, que es bien valorada por su entorno, por los adultos. Eso queda implantado en el cerebro. Al cabo de un día, de 5 minutos, otra circunstancia, otro ensayo emocional. A lo mejor fallido. Hacen una auténtica criaturada y todo el mundo, pero si parecía que estaba madurando, ¿ahora por qué hace esto? Porque le toca hacerlo, porque está ensayando. Lo importante no es el descontrol emocional. Lo importante es que a medida que van pasando los años, cada vez haya menos descontrol y se vaya ciñendo a los comportamientos adultos. Aquí también hay un riesgo. Decía, ellos perciben que maduran bien por su interacción con el entorno, que son los padres, son los maestros y son sus compañeros. Lo que significa que si los compañeros valoran bien una respuesta emocional que en los adultos no funcionará, puede quedarles implantada. Ahí viene la gran tarea del profesor como líder de su aula. El profesor es el líder de su aula y debe ser el ejemplo. Pues la gran tarea del profesor de evitar, reforzar comportamientos emocionales que no son provechosos para ellos. Y después el otro aspecto que madura en la adolescencia, que también es muy importante en términos educativos, es lo que se llama la capacidad de retrasar las recompensas. Un niño o una niña de 6, 7 años no le puedes decir, si terminas esto ahora, mañana iremos al parque que te gusta. Mañana. Mañana para ella o para él no significa nada. La recompensa tiene que ser inmediata. Esta capacidad madura durante la adolescencia y de hecho no termina de madurar del todo, de media, hasta los 34 años. Esto se nota mucho, por ejemplo, en los adolescentes en el bachillerato. Cuando empiezan primero de bachillerato, en todos los institutos se les dice, la nota que saquéis del primer trimestre, pensad que os va a contar para la selectividad y según esto, según la nota final, podéis elegir o no el estudio que más os guste. Es un tema que conozco bien. Yo durante 10 años, y sigo este año en activo, coordino las pruebas de biología de selectividad en Cataluña. A todos se les dice esto y todos racionalmente lo entienden todos. Muchos no lo pueden aplicar. Prescindir ahora de media hora de ir a jugar con los amigos para estudiar más y sacar 2 décimas más. No les importa. No les importa. Exacto, sí. Algunos maduran cuando terminan primero y en segundo se ponen las pilas. Otros terminan segundo y no han madurado todavía. Bueno, hay mucha heterogeneidad. Cada cerebro madura a un ritmo ligeramente diferente. Y hay algunos adolescentes al principio de la adolescencia que son incapaces, que sacrificarán todo un día de irse a jugar con los amigos por trabajar 2 horas más hoy. No, es que no pueden. Mentalmente no han madurado y a los adultos nos cuesta entenderlo. Hay que ponerse en su piel. Muy bien, una breve reflexión del video de especialista, David Bueno. Hay varios videos en YouTube que son breves y yo creo que se aprende bastante. Y habla sobre educación, sobre aprendizaje, sobre el desarrollo del cerebro, en fin, ¿no? Está muy interesante en realidad. En esta ocasión, pues nos muestra, justo ya lo habíamos abordado un poco en la sesión anterior, cómo es que funciona el cerebro adolescente, cómo es que lo aclarábamos, ¿no? El cambio radical de ser un niño a ser un adulto no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, no es algo tan simple. Y es muy curioso porque realmente como adultos a veces se nos olvida que fuimos adolescentes. Entonces, por eso en la sesión pasada te pedía, ¿no? Descríbete como adolescente. Gracias por compartir de repente esta introspección de ver, o sea, sí, todo lo que hice de adolescente, cómo fue mi proceso para lograr ser lo que hoy soy, ¿no? Entonces, sí es muy interesante poder
aplicar esto que comenta, no solo los docentes, porque ahí él dice que los docentes pues sean líderes para pues sí estimular o detener aquellas conductas o emociones que no nos ayuden a futuro, pero no nada más el docente, también los padres de familia, yo creo que son de los más importantes, ¿sale? En el aula, por supuesto que nuestro papel ahí está. Y hay que ponerlo en práctica, es evidente, pero también como padres de familia, pues es necesario que también se pongan en ese papel, ¿no? De poder dirigir, de poder guiar y no solo pelear de lo de lo que te mando a hacer y no lo haces, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver otro video también, nos habla un poco acerca de esto, sobre las funciones del cerebro adolescente. Vamos a verlo y comentamos al final. Si estás enfadado y no sabes muy bien por qué, si te parece que tus padres no te entienden y que, ¡ay, el mundo es muy injusto!, estás sufriendo el imparable paso de la adolescencia. Esto nos ha pasado a todos y ahora en Hazte la Lista puedes saber por qué. El cerebro no es una estructura invariable con la que naces y mueres sin que sufra ninguna modificación, más bien todo lo contrario, y esos cambios son precisamente los que harán que te adaptes a las necesidades de tu edad adulta. Tienes que pensar en tu cerebro como un lugar en construcción al que están cambiando todo el cableado y que a partir de los 11 años empieza un proceso necesario en el que se desechan las conexiones que no se utilizan y las otras se reconfiguran para que sean más rápidas y fiables. Esta es la glándula que regula, entre otras cosas, la emoción, los sentimientos, la agresividad y que para mayor gloria de nuestra adolescencia alcanza su madurez antes que otras zonas del cerebro y es la responsable de que nos entren esas ganas irrefrenables de alejarnos lo más posible de nuestros padres y de que no midamos los riesgos de manera adecuada. Esto es porque la amígdala prima la recompensa por encima de los posibles riesgos. A diferencia de la amígdala, la corteza prefrontal es la que regula el ánimo y la atención, pero también planifica el futuro y las consecuencias que tienen tus actos. Como ves, funciones de lo más útiles y, sin embargo, las que más tarde alcanzan su desarrollo dentro del cerebro, hasta los 24 años. Así que es bastante más lenta en sus operaciones que la amígdala, que ya está desarrollada. ¿A que ya has vislumbrado el problema? Vamos a verlo. Como acabamos de ver, el cerebro no se desarrolla de la misma manera en todas las áreas, sino que es un arco de desarrollo lento y desigual que provoca la torpeza típica del adolescente. ¿Y no sería más fácil si madurara todo de una vez? En realidad no. La plasticidad de la corteza prefrontal hace que el adolescente se adapte mejor a los cambios y lo prepara para salir del nido, que es al fin y al cabo lo que necesitamos para convertirnos en adultos. El cerebro del adolescente se centra sobre todo en dos cosas, las emociones y los amigos. Y es que en ambas situaciones se pone en marcha una hormona neurotransmisora llamada oxitocina que nos produce bienestar cuando nos relacionamos socialmente, pero también cuando vamos con un coche a 180 km/h por la autopista. Como veis, a nuestro cerebro aún le cuesta valorar los riesgos. Los estudios demuestran que cuando los padres guían a sus hijos adolescentes dejándoles espacio, manteniendo un vínculo pero ofreciéndoles independencia, les va mejor que si tratan de prohibir todos los intentos de salir del nido. Pero no todos los padres saben eso. Por ello es importante mantener el diálogo con ellos más que cerrarse en banda y tratar de no enrocarse en una pelea constante que ni entienden ni te va a ayudar en nada. Como ves, la adolescencia es algo no solo normal, sino físicamente inevitable, y hay que pasarla para llegar a la etapa adulta. ¿Y tú? ¿Cómo llevas la tuya? Bueno, aquí nos explican nuevamente esta parte más biológica, ¿no? Del desarrollo de nuestro cerebro. Y aquí nos aclara algo muy interesante, cómo se desarrolla hasta mucho después la parte que nos ayuda a regular estas decisiones, ¿no? Saber lo que está bien, lo que está mal, medir el riesgo, se desarrolla hasta después y es de manera natural, ¿sale? Porque al final, bueno, primero tenemos que experimentar, decía el especialista anterior, David,
ver ensayo y error, qué me funciona, qué no me funciona, y ya entonces después con la maduración de la otra parte de mi cerebro, pues ya tomar las mejores decisiones, ¿no? Qué interesante el desarrollo en este aspecto biológico del cerebro del adolescente. Cada etapa tiene su desarrollo, ¿eh? También es muy impresionante conocer el desarrollo de los pequeñitos que aún no van a preescolar, a un niño de primaria, ¿no? De primero, de segundo. Es muy impresionante la cantidad de conexiones neuronales que puede llegar a tener. Muy bien, pues vámonos a, una vez vistos estos videos que nos ayudan a resumir la sesión anterior, vámonos a la sesión de hoy. Igualmente, la sesión anterior habíamos visto algunos autores y cómo es que clasifican las etapas, las diferentes etapas de vida, y veíamos la etapa de la adolescencia, ¿sale? Hoy vamos a revisar justamente otras fases de adolescentes según algunos autores, ¿de acuerdo? Algo muy curioso y que sí quiero aclarar para estos autores es que algunas de sus teorías, a pesar de ser a lo mejor un tanto, pues, que lleguemos a pensar, ay, no, eso es poco creíble o eso no es racional o eso ahí está mal. Bueno, al final en su época fue lo que ellos obtuvieron a partir de la observación, de la experimentación que realizaron, ¿sale? Y pues es importante conocerlas porque de esas teorías, a pesar de que algunas a lo mejor nos parezcan erróneas o nos parezcan poco lógicas, de esas teorías se derivan varias estrategias también educativas y pues al final se utilizan, ¿de acuerdo? Por supuesto que ha avanzado el tiempo, han sido algunas completadas, debatidas, corregidas, pero pues vamos a conocerlas de sus autores originales, ¿de acuerdo? Vámonos con el primero, que es Arnold Hessel. Es un psicólogo estadounidense y él, híjole, él es muy radical en el sentido de que está en el área de la explicación biológica literalmente, ¿sale? Del desarrollo. Él dice que la adolescencia es un periodo que va desde los 11 hasta los 24 años, siendo la juventud la primera mitad de este proceso. No sé si recuerdan que veíamos que la OMS lo define hasta los 19. Bueno, este psicólogo, Arnold Hessel, determina hasta los 24 años. Él, bueno, lo que nos dice es que la adolescencia tiene etapas inmutables. No se mueven, no son diferentes, son iguales y comunes a todos los jóvenes. Por eso les comento que es un poco radical, no un poco, es radical en su teoría biologista, ¿sale? Él dice, a ver, la adolescencia es una etapa, es común a todos los adolescentes y no hay movimientos en ella. ¿Qué sucede en esta etapa? Bueno, hay dos elementos. Uno, crecimiento, ¿no? Y la maduración. El crecimiento, bueno, es todo este proceso del ser humano que va a necesitar factores que lo ayuden a estabilizarse, internos, externos no, o más internos que externos, y bueno, que ayuden a la dirección y tendencia del desarrollo. Es decir, él dice, sí, las personas crecemos, por supuesto, lo acepto, pero no hay como mayor explicación o mayor situación con este crecimiento. Y él habla de la maduración, que es ese mecanismo que va a regular lo que hacemos, las decisiones que tomamos y hacia dónde nos movemos. ¿Sale? ¿Cuáles son sus planteamientos? Reitero, él nos habla de esta biología. O sea, él dice es que la biología es lo que nos hace crecer, nos hace madurar. Todo es proceso genético. ¿Será? ¿No será? ¿Qué opinan? ¿Solo seremos biología? Bueno, pues es lo que pensaba este autor, ¿vale? Por supuesto que era inevitable que en algún momento aceptara que alrededor de nosotros hay otras personas y que influyen en este proceso de maduración,
¿sale? Entonces, bueno, era inevitable. Entonces, él lo que introduce en su teoría es esta palabra de aculturación. Entonces, bueno, él llama a este proceso de aculturación, este proceso posterior a la maduración, en la que los factores, ulterior a la maduración, en el que los factores ambientales, ahí entonces ya tienen que aceptar que sí, o sea, la familia, la escuela, la sociedad, van conformando esta conducta individual o colectiva, aunque, aquí se defiende Gesell, nunca prevalece sobre la maduración. Él insiste en que todo es biológico, que ok, sí, la escuela, la familia, pero en general es un desarrollo biológico, ¿sale? Lo que sí nos habla es que este desarrollo no va a ser en línea recta, va a evolucionar de diferentes maneras, aquí él lo menciona como una espiral, ¿no? Entonces, con esto explica las regresiones que puede tener un adolescente, porque tiene altos, tiene bajos, hay mecanismos de adaptación y en fin, ¿no? Él nos menciona entonces que defiende esta postura biológica, trata de incluir esta parte que yo creo que es muy acertada, en la que el desarrollo lo ve como esta espiral donde hay altos y bajos, ¿ok? Muy, muy curiosa la teoría de Gesell. Les comentaba, bueno, que le otorga esta duración de 13 años y dice, bueno, que los cambios más radicales se dan en las primeras edades. Y él, de estos 13 años, de cada uno da ahí su explicación de desarrollo biológico, ¿sale? Desde los 10 años. Algunas, bueno, ustedes ya me platicarán. Por favor, ahí en su resumen, si es que lo hacen, me gustaría que me platicaran qué opinan de esta teoría de Gesell y de esta clasificación que tiene, ¿sale? Él nos habla, no les voy a decir todas, solamente algunas, pero a los 10 años que tenemos un equilibrio individual y familiar, que bueno, tenemos sociabilidad con el propio sexo, es decir, hombres con hombres, mujeres con mujeres, que se descuidan los hábitos de higiene, de vestimenta, y pues es la etapa de preadolescencia. ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Están de acuerdo o no? Bueno, vienen los 11 años, los 12 años. Ay, perdón. Pero fíjense aquí, él habla de que a los 13 años hay un retraimiento e introversión. Sí, yo sí he visto en algunos adolescentes que a esta edad algunos tienden precisamente a ser más introvertidos, pero no es un gran porcentaje, ¿no? Él lo manejaba que todos eran lo mismo, ¿sale? Que quede muy claro eso. Que a esta edad, bueno, hay una autocrítica, que hay un idealismo, se da biológicamente el cambio de voz y se presenta una inestabilidad emocional. ¿Qué opinan de estas etapas? ¿Sale? Aquí les dejo tantito para que lean la de 11 y la de 12 años que describe Gesell. Vamos a ver nos vamos a saltar ya al de 16 años, nos habla de una adolescencia media y preadultez, donde hay un equilibrio y una adaptación social. Orientación hacia el futuro, es decir, ya piensa en una pareja más estable, en un trabajo y un compañerismo de grupo. ¿Sale? Aquí está también el de 14 y 15 años. Recuerden que él lo maneja hasta los 24 y en cada una de estas etapas describe cómo es que se van formando o desarrollando biológicamente las personas. Por supuesto que aquí agrega algunos elementos emocionales, familiares. Es inevitable. Digo, por más que quiera pegarse a su teoría biológica, pues es inevitable que tome de otros aspectos. Somos seres sociales. Bueno, aunque parte de su biologismo, dice Gesell, tiene que asumir la realidad ambiental, lo que hay alrededor de nosotros, les comentaba, pero afirma que el educador, aquí está un elemento clave, el educador debe estar atento a descubrir la sabiduría de la naturaleza e ir al ritmo que le marca la maduración. Es decir, que aquí no dice docente, dice educador, todos los que se encargan de la educación
vayan acorde a la naturaleza en el crecimiento y maduración de los chicos. Yo creo que eso sí me suena un poquito más lógico, porque al final pues vamos acompañándolos en esa etapa. No pretender que crezcan antes o que no crezcan. Simplemente aquí nos recomienda es estar atentos a ir acompañándolos de manera natural, por así decirlo. ¿Ok? Muy bien. Gesell incluso se atreve a decir que los factores ambientales son meramente acompañantes. Por lo que los planes de estudio, aquí el consejo de Gesell, los planes de estudio escolares deben fundamentarse más en la psicología del desarrollo que en la del aprendizaje. Se atreve a dar esta propuesta en la que pues enseñemos a los niños desde el desarrollo psicológico. Qué interesante. Podría funcionar en algunos momentos, sobre todo porque a veces se nos, en educación, al menos aquí en México, se nos va de las manos esa articulación que debería de haber, por ejemplo, entre preescolar y primaria, ¿no? O sea, si nosotros lo lleváramos un programa de acuerdo al desarrollo biológico, bueno, pues tendríamos que ver maduración de la mano, motricidad y demás, para después ya empezar a escribir. Pero a veces en los planes y programas de estudio no viene así. O sea, luego en primer año ya directamente los libros vienen para que lean y contesten. Entonces, bueno, por ahí habría que analizar la propuesta de Gesell, ¿sale? Hasta ahí, con este autor, en realidad son varios que son extremadamente biologistas, pero se tomó a este como referencia, ¿vale? Vámonos con otra teoría, el psicoanálisis. Híjole, ya habíamos hablado un poco de psicoanálisis con Freud, ¿sale? Pero vamos a ver a otro autor y además vamos a aclarar algunas cosas. Los psicoanalistas han minimizado e incluso negado la existencia de la adolescencia, por lo que ellos no hablan como tal de fases de la adolescencia, ¿sale? Pero hay un autor que es Bloss, aquí está, que bueno, a partir del estudio de varios psicoanalistas logró rescatar cinco estadios, ¿sale? 1, la preadolescencia. 2, la primera adolescencia. 3, la adolescencia como tal. 4, final de la adolescencia. Y 5, postadolescencia. Recuerden, estos no son los estadios literales de un psicoanalista. Es lo que este autor Bloss pudo rescatar de manera general de los diferentes autores psicoanalistas. ¿De acuerdo? Bueno, pues digo, nos hablan de manera general cómo es que el adolescente va desarrollando diferentes habilidades, etapas, cómo es que va, pues, afrontando algunas limitaciones, generando destrezas que le ayuden a superar toda esta transformación, por llamarlo de alguna manera, ¿sale? Vamos a leer la última, postadolescencia. Ya lo ubica en la parte adulta, trabajo, pareja, donde el objeto amoroso es exterior a sí mismo. No sé si recuerdan que veíamos que Freud, que es uno de los principales exponentes psicoanalistas, habla mucho de este aspecto del amor, de la sexualidad, en fin. Y en general todos los psicoanalistas son así. Digo, se guían en la teoría de Freud. Pero bueno, en esta fase, pues ya su objeto amoroso ya es alguien más, ya no es el mismo. El adolescente en este momento acaba teniendo responsabilidades parentales, ¿ok? Entonces, bueno, Bloss nos deja estos 5 estadios del psicoanálisis. Recuerden que los psicoanalistas pueden llegar a negar que exista la adolescencia, ¿sale? Incluso, vean, ellos comentan que la adolescencia es un invento de la envidia de los adultos, ya que la adolescencia es un valor en alza en la sociedad actual. Fíjense qué interesante. Bueno, es de esa época, por supuesto. Afirman además que las vicisitudes estudiadas en la adolescencia están profundamente ligadas a la vida infantil
y que la adolescencia es más un estado de la personalidad que un estadio del individuo. O sea, ellos dicen no. O sea, los adolescentes, no, solamente es un momento, un estado de la personalidad del individuo, pero no tiene que ver con ninguna etapa, ¿no? Así hablan los psicoanalistas. Vámonos con otro enfoque. Coméntenme, ¿qué opinan? En esta ocasión, bueno, sí, a lo mejor un poco el resumen, pero me gustaría más saber su opinión de cada una de las teorías. No me escriban de qué se trata. Escríbanme, ¿qué opinan? Aunque sea breve, ¿sale? ¿Qué opinan de la teoría biologista del primer autor, la teoría psicoanalista? Vámonos con la tercera, que es el enfoque psicosocial. Aquí, pues evidentemente, sí toman en cuenta la parte social de la etapa de la adolescencia. En el otro, que era, ¿se acuerdan? El primero era acultural. Acultural, ajá, con Gesell. Bueno, lo llama diferente, dice que no, que la cultura pues es parte del individuo, va a experimentar esta influencia cultural para que el adolescente se pueda integrar, ¿ok? Y aquí, bueno, en esta parte psicosocial también hay 5 fases del adolescente más enfocadas a las relaciones sociales que tiene. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en la primera, camarillas unisexuales, es decir, chicos con chicos y chicas con chicas. ¿Sale? Segunda etapa, primeras interacciones entre camarillas unisexuales de grupos entre sí, es decir, a ver, se va a juntar el grupo de las niñas con el grupo de los niños. Después se inician las camarillas heterosexuales, donde solo los más decididos realizan encuentros individualizados heterosexuales. Es decir, ya empiezo a juntarme un poquito más con el sexo opuesto, ¿no? Hombres con mujeres, mujeres con hombres, y si el más atrevido solito irá y buscará. No sé si han visto la película de, ¿cómo se llama? Pequeños Traviesos. Bueno, ellos están más pequeñitos, pero es un grupo de amigos. El niño le dicen alfa alfa y su amor platónico es Darla, ¿no? Entonces él, del club de Toby, que eran puros niños, dice, no, odiamos a las niñas y las niñas no pueden entrar. Bueno, él se anima y se lanza a buscar a Darla y le manda poemas y bueno, en fin, es como un pequeñito ejemplo de estas fases que les reitero, tienen que ver más ya con esta relación social con personas de su mismo sexo y de diferente sexo, ¿vale? Etapa 4, camarillas mixtas, o sea, ya definitivamente se acaba esta parte de niñas y niños, y ya empiezan a reunirse de manera, heterosexual, como bandas heterosexuales, dice aquí, consolidadas, hombres y mujeres, ¿sale? Y después viene un desgaste progresivo de esta banda, de esta reunión. ¿Por qué? Porque ya empieza a formarse la pareja como tal. Después de estar todos en grupo, ya empieza a formarse la pareja a partir de los 16 años. Esta es una clasificación interesante porque de repente no vemos estos aspectos, ¿no? En la que los chicos pues empiezan a tener un cambio en sus gustos, en el aspecto social de reunirse con personas de su mismo sexo o personas de diferente sexo. Es bien curioso porque en sexto ya se empieza a notar, ¿no? En sexto grado, yo creo que desde quinto, pero más en sexto, como es que los niños ya, uno que otro, se empieza ya a acercar a las niñas, las observa y viceversa. Bueno, más, les puedo asegurar, más las niñas son las que están así de viendo ya, que si está guapo, que si no está guapo, más son las niñas, ¿no? Debido al desarrollo que tienen un poquito más adelantado. ¿Ok? Muy bien, llevamos entonces 3, el enfoque biológico, el enfoque psicoanalista y el enfoque psicosocial. Vámonos con el cuarto y último, ¿sale? Para no llenarnos tampoco de tantos conceptos. Escríbanme qué opinan de cada uno, ¿no? ¿Qué les hace falta? ¿Qué les sobra? ¿Qué le falta? ¿Qué le aportarían ustedes? ¿Vale? Vámonos con el último, que es el enfoque cognitivo. Aquí dice, a ver, está bien, pero no nada más es lo biológico, no nada más es lo psicológico y no nada más es lo social.
aquí ya estamos abordando otro aspecto, ¿sale? El aspecto de la cognición, desarrollo cognitivo. ¿Cómo es que el cerebro va evolucionando? No nada más se evoluciona biológicamente, psicológicamente, socialmente, sino también cognitivamente. ¿Quién es uno de los autores que prevalece en este enfoque? Piaget. Piaget, y yo creo que es de los que ustedes más van a revisar a lo largo de su carrera, a lo largo de su desarrollo profesional, a Piaget en este enfoque cognitivo. Él se enfoca en este aspecto, el desarrollo de la mente. Y bueno, aquí nos menciona también de la conducta moral. ¿De qué se tratan estas etapas? Bueno, él igual clasifica al ser humano en varias y él menciona esta etapa cognitiva que justo es la de la adolescencia y la llama operaciones formales de los 11 a los 15 años. Es donde ya nuestro cerebro empieza a generar un pensamiento formal, adulto, científico. Dice aquí, como si el adolescente a partir de los 11 años hubiera determinado su desarrollo cognitivo. Aquí es donde se va determinando a nivel cognitivo nuestros pensamientos, acciones, conexiones cerebrales, en fin. ¿Sale? Entonces, bueno, pues aquí es una etapa importante, ¿no? De los 11 a los 15 años. Y bueno, otro autor de los que están aquí junto con la teoría de Piaget es Kohlberg. Él nos habla de un desarrollo moral, ¿sale? De un desarrollo moral, lo divide en 3 niveles y cada nivel, bueno, pues tiene su propio estadio. El preconvencional, convencional y postconvencional a los adolescentes los establece en este último nivel. Está, a lo mejor dices, ay, está un poco confuso porque él hace demasiadas, como subdivisiones, ¿no? Pero nos habla de este aspecto moral, cómo es que la conducta se va a desarrollar, el seguir las reglas, el que si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, generar ya estereotipos, pertenecer a un grupo, contratos sociales, derechos, obligaciones, en fin. Me viene a la mente la frase de uno de los videos que dice, nuestro cerebro traía un chip y en la adolescencia como que se reformatea y entonces se tiene que generar todo esto. Es impresionante cómo en nuestra etapa adolescente, que puedes decir, ¿cómo en esa etapa sí es el caos? Pues precisamente ese cambio es lo que genera el caos. Imagínate, o sea, tienes que empezar a darte cuenta ya de manera interna, ser responsable de lo que es bueno, de lo que es malo, las normas que vamos a seguir, si voy a ser una persona que me adapte al grupo o por el contrario vaya a estar rebelándome, en fin, todo se va definiendo en estas etapas. Y entonces, fíjate, a pesar de que cada autor pues habla de manera individual, al final todo se complementa, ¿no? Es mi opinión, es como yo lo vi. Quisiera que ustedes me compartieran su opinión de cada uno de los autores y la opinión final, por supuesto. ¿Sale? Menos de una cuartilla no hay problema, pero sí me gustaría que en esta ocasión no me resuman lo que dice cada teoría. Denme su opinión respecto a cada teoría o a cada autor. Si tienen dudas o dicen, ay, bueno, esta teoría no la entendí muy bien, pueden igual checar en plataforma, ya están los documentos cargados para que con mucho gusto puedan darle ahí una releída si a lo mejor necesitan otra idea extra. ¿Sale? Entonces, pues hasta aquí vamos a dejarle el día de hoy en esta materia de desarrollo psicológico del adolescente, que está muy interesante. Realmente está muy interesante reflexionar, observar, conocer más sobre cómo es que se va desarrollando nuestro cerebro. Digo, al final todos fuimos adolescentes, entonces también nuestro cerebro se fue desarrollando de esa manera. Y cómo los autores van abordando diferentes elementos de un mismo cerebro, de una misma etapa. ¿De acuerdo? Entonces, pues muchísimas gracias, que pasen una excelente noche.
Por ahí espero que se queden reflexionando, se queden con dudas, por supuesto. También se vale para que la siguiente clase podamos interactuar y podamos pues crecer en este sentido, ¿no? En el conocimiento de esta etapa. Muchísimas gracias, que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Hasta luego, gracias.